Mi prometido me engañó con varios hombres, incluido un delincuente, así que me vengué. Conocí a mi ex en 2012, justo después de cumplir 30 años. Solo había salido y estado con mujeres exclusivamente hasta que me declaró bisexual a los 28. Digamos que el año en que tenía 29 fue un año muy ocupado para compensar lo que me perdí. Fueron en su mayoría encuentros casuales, sí, seguros, e intenté salir con 2 chicos diferentes durante algunas semanas, pero nunca funcionó ni se puso serio. Me imaginé que probablemente terminaría casándome con una mujer o no me casaría en absoluto porque simplemente no me veía teniendo sentimientos románticos e íntimos por un chico. Entonces conocí a Ryan. Desde la primera cita fue como la única vez en mi vida en la que me enamoré, mariposas, pensando constantemente en él, queriendo pasar cada momento con él. Él también se enamoró mucho de mí y nos convertimos en un artículo, aunque dijo que si bien consideraba que mi bisexualidad le emocionaba, porque le gustaban los hombres heterosexuales, también le hizo reflexionar debido a mis deseos por el lado opuesto y su preocupación. Puede llevarme por mal camino. Lo pensé y entendí que era una preocupación legítima, pero le aseguré que ni siquiera podía pensar en nadie más porque realmente me gustaba. Nota, sabía que él era el indicado al final del primer mes y estaba enamorado, pero no iba a decir estas cosas demasiado pronto y arriesgarme a asustarlo. En nuestra primera cita, me admitió que era legalmente ciego debido a un trastorno genético y que era progresivo y que eventualmente solo tendría una porción de su visión periférica. Inmediatamente dijo que entendía si no quería volver a verlo porque ningún otro chico había querido salir con él y ser su conductor todo el tiempo. Crecí con un hermano en silla de ruedas que nunca aprendió a caminar ni a hablar debido a una meningitis mal diagnosticada cuando tenía 6 meses, allá por los años 70. Le dije eso y le dije que lo que tenía mi hermano era una discapacidad severa, entonces, desde mi perspectiva, su ceguera no tenía ningún efecto en mis sentimientos y que ser siempre el conductor era un pequeño sacrificio solo por estar con él. Los años siguientes fueron una bendición. Sacamos lo mejor de cada uno. Mi familia, que se sorprendió, pero me apoyó mucho cuando salí del armario, adoraba a Ryan y lo trataba como a una familia y decía que actuaba más feliz desde que estábamos juntos. Cuando lo conocí, trabajaba a tiempo parcial en el comercio minorista y le había ido muy mal en la escuela secundaria porque perdió gran parte de su confianza a medida que su visión se deterioraba. Le dije que una cosa en la que sí insistí fue en que hiciera algo con su vida porque tenía mucho que ofrecer y que yo lo ayudaría. Dijo que quería ser profesor pero que no creía que alguien con visión limitada pudiera enseñar tonterías. Así que lo puse en un colegio comunitario durante 2 años, luego 5 años en una universidad local y finalmente el programa de certificación de maestros de 1 año como lo exige California. Manejé innumerables millas y pagué cientos en costos de transporte público por él, sin pestañear ni quejarme. Habíamos estado juntos durante 7 años y estábamos comprometidos para casarnos en octubre cuando él estaba en su último semestre de su certificación de enseñanza, lo que lo involucraba como estudiante de enseñanza en su antigua escuela secundaria con su maestro favorito de sus días en la escuela. Luego llegó la pandemia y las escuelas cerraron. Afortunadamente, había tenido suficientes horas en el aula como para calificar para obtener la certificación después de que el gobernador emitiera una exención mediante orden ejecutiva. En el tercer día de la orden de quedarse en casa en marzo, mi vida se derrumbó cuando inocentemente descubrí que me había engañado con una ex, todo porque me entregó su teléfono para mostrarme algo en Instagram. Accidentalmente toqué la flecha hacia atrás cuando me la dio, llevándome de regreso a una lista de todos sus mensajes. Miré y reconocí el nombre de su ex como el segundo mensaje, fechado hace una semana. Hice clic en él y mi corazón se hundió. Direcciones para llegar a mi casa, fotografías, conversaciones sucias y asegurarle que no se preocupara por mí porque tenía mi ubicación en buscar a mis amigos, en caso de que volviera a casa del trabajo. Inmediatamente comencé a gritar exigiendo saber todo y él admitió haber tenido a su ex 2 veces para tener relaciones sexuales y que no usaron protección, su ex estaba comprometida con su novia durante esto, agregando otra víctima. Luego admitió haberse acostado con su heterosexual pero curioso primo recientemente soltero, por matrimonio o 2 veces, nuevamente sin protección.
finalmente admitió haberse acostado con un chico supuestamente heterosexual con el que él y muchos de mis primos iban a la escuela, con quien le dije a Ryan que realmente no me agradaba ni quería que hablaran porque no confiaba en él después de lo que había leído sobre él. Como nunca fueron amigos cercanos, no sentí que esto fuera un gran sacrificio o que estaba siendo demasiado controlador y supuse que él sabía porque yo, y todos mis primos, nos sentíamos así, pero no me molesté en repetirlo. La razón fue que después de la secundaria, a los 20 años, este chico fue declarado culpable de agresión sexual y penetración con un objeto extraño contra una niña de 16 años y fue a la cárcel y se le exigió registrarse como delincuente sexual de por vida. Aparentemente mi ex era la única persona en su promoción que no había escuchado esa noticia. Todo esto sucedió en mi casa mientras trabajaba. Pasamos todo el fin de semana llorando conmigo preguntándole una y otra vez por qué y él llorando repetidamente y diciendo que simplemente no lo sabía y que se sentía terrible. Llega el lunes y el enojo comenzó a ser tan común como la tristeza e hice un comentario que decía que iba a retirar todos los registros telefónicos desde los 3 años que AT&T los mantuvo, por una tarifa. Solo cuando escuchó eso admitió ante un chico más. Algunos nombraron al azar a Frankie de la aplicación de encuentros gay Grindr, quien fue el primer chico con el que engañó y continuó saliendo casualmente durante casi 2 años, la última vez en febrero, el mes anterior. Me contó cómo empezó. Entienda esto, era el día después de su graduación con su licenciatura en mayo de 2018 y estaba borracho de tanto celebrar y quería tener relaciones sexuales. Yo también había estado celebrando con él y dije que estaba demasiado borracho para actuar y que lo recuperaría al día siguiente, y luego me desmayé dormido en el sofá. Aparentemente estaba, enojado y cachondo, porque descargó Grindr, charló con un tal Frankie y arregló tener sexo en su auto en el estacionamiento de una iglesia al otro lado de la calle de nuestro condominio, que casualmente está al otro lado de la calle de una escuela. Este hecho es importante más adelante, todo mientras dormía en el sofá. Todas las veces que se juntaron después de eso fue nuevamente en mi condominio mientras yo trabajaba o visitaba a un amigo para pasar la noche en la costa. A él le encantaba ir, pero comenzó a decir que ocasionalmente no podía debido a la tarea y al estudio. Lo perdí por completo, le dije que se subiera al auto y lo llevé a la casa de su familia para que pudiera contarles lo que había hecho y que entendieran por qué se mudaba de regreso a su casa. Mientras él estaba en la casa, yo estaba en el camino de entrada hablando por teléfono con AT&T, ordenando los registros detallados de llamadas y mensajes de texto de 3 años y luego programé una cita para que me hicieran un examen de detección de ITS. Suspendí su servicio hasta que pudiera descubrir cómo pagar su maldito teléfono, luego cambié temporalmente todas sus contraseñas en las cuentas de redes sociales con las que hizo trampa y para asegurarme de que no pudiera ocultar más evidencia para que solo yo tuviera acceso a su nube. Compartimos las contraseñas de otros según sus sugerencias años antes. También llamé al banco y suspendí el pago de su cheque final de matrícula que había enviado al programa de certificación la semana anterior y que aún no había llegado al banco. Antes de borrar sus redes sociales, excepto Facebook, tomé capturas de pantalla de toda la conversación de Instagram con su ex y se la envié por correo a su prometida, quien merecía saberlo para poder ver a un médico y hacerse la prueba también. Su familia era muy religiosa y lo habían echado de la escuela secundaria durante 3 días cuando intentó admitir que era bisexual y solo lo aceptaron cuando lo aceptó. No hace falta decir que ella terminó y a él lo echaron. Uno abajo. Volvió al coche y nos fuimos a casa. Tomé las llaves de su casa y le dije que se despidiera de nuestras 3 mascotas y que hiciera las maletas. Durante todo el tiempo que hizo las maletas, estudié esos registros telefónicos para averiguar fechas, horas y si había alguien más a quien estaba dejando fuera. Respondió todas las preguntas que le hice y fue entonces cuando descubrí que el delincuente sexual y él solo habían tenido sexo oral en mi casa y que el sexo real fue en el mismo estacionamiento en el que se acostó con Frankie. Las ruedas empezaron a girar y al día siguiente caminé hacia la iglesia y efectivamente vi una cámara. Hablé con una secretaria, dulce anciana, de la iglesia y les informé sobre un delincuente sexual registrado que tenía relaciones sexuales en su lote y que no solo era una violación de su libertad condicional por exposición indecente, sino que no se le permitía hacerlo cerca de una escuela y proporcioné la fecha.
Tuve suerte. Tenían un sistema de bucle digital de 2 años que comenzaba a eliminarse día a día después de haber sido retenido durante 2 años. Era abril de 2020 y engañó a Frankie por primera vez en mayo de 2018 y el delincuente sexual fue en abril de 2019. Les dije que estaba presentando un informe policial y que la libertad condicional eventualmente requeriría una copia. Dijeron que guardarían el archivo y me permitieron una memoria USB de ambos días para enviarla junto con mi informe policial. Al cabo de un mes, el delincuente sexual fue encerrado nuevamente. 2 abajo. También presenté una denuncia policial contra el tipo Frankie. La policía dijo que era una infracción relativamente menor, pero como estaba frente al patio de una escuela y a una pista de patinaje, harían un seguimiento pero no irían a la cárcel. Investigué muchísimo a Frankie y lo llamé para confrontarlo. Se mostró engreído y admitió saber de mí todo el tiempo. Lo que no sabía es que había descubierto que tenía un trabajo que requería una autorización de seguridad y que tenía varios juicios en su contra y que las agencias de cobranza lo habían estado buscando, el mejor dinero que he gastado en un sitio de recolección de datos. No sabía por qué no podían encontrarlo y simplemente embargarle el salario, pero resulta que era hispano, tenía 2 apellidos y era junior, además frecuentemente lo llamaban Francisco, Frankie para abreviar, así que se perdió en la confusión del papeleo. Envié una carta a las agencias de cobro proporcionando su empleador y su ubicación actual e información de contacto y luego envié una copia del informe policial sobre el delito menor de exposición indecente por el cual se declaró culpable y fue una multa con servicio comunitario, no considerado un delito sexual. Le embargaron el salario, pero solo por 2 cheques de pago porque el delito menor fue suficiente para que perdiera su autorización de seguridad y lo despidieran. 3 abajo. Luego me comuniqué con la familia de Ryan por parte de su madre haciéndose pasar por él desde su cuenta de Facebook, asegurándome de que supieran que se había follado a su prima. Se extendió por la familia como un reguero de pólvora y pronto su primo se puso en contacto conmigo porque no pudo comunicarse con Ryan para preguntarle por qué expondría lo que hicieron. Solo me reí y dije que no deberías joder a tus primos, especialmente cuando están comprometidos y que él había metido el dedo en mi casa, así que ahora era mi turno de vengarme. 4 abajo. Por último, ya había suspendido el pago pero como estaba tan cerca de terminar estaba seguro de que su familia lo sacaría bajo fianza y pagaría la universidad. Como dije, la exposición indecente suele ser un delito menor del tipo una palmada en la muñeca. Sin embargo, recordé algunos de los documentos que firmó para ser un reportero obligatorio que podrían perder la certificación docente por actos documentados de vileza moral. Envié una copia de ambos informes policiales desde el estacionamiento con tomas fijas de las imágenes de seguridad que mostraban claramente el rostro de Ryan al distrito escolar en el que había sido estudiante de enseñanza y una copia a la Comisión de Credenciales de Maestros. 5 y último abajo. Es cierto que hice todo esto por enojo, pero él destrozó mi sentido de autoestima y me volvió increíblemente amargada y desconfiada después de años de ser generosa y apoyarlo. Dondequiera que mirara en la ciudad pensaba en Ryan y las trampas. Sentí una energía terrible en mi condominio al saber que todo sucedió allí. Me quedé 9 meses y vi cómo se autodestruían las vidas de los 5. Luego vendí mi condominio, obtuve una buena ganancia, y me mudé al PNW para comenzar de nuevo. Una cosa que es triste es que descubrí recientemente que su ex, cuyo prometido rompió con él, terminó suicidándose varios meses después de que yo me mudé. Es una lástima que su familia tuviera una mentalidad tan cerrada como para volverse contra su propio hijo, pero al final, no es mi culpa que haya engañado a su prometido al venir a mi casa por invitación de mi prometido para hacer trampa. El suicidio nunca es la respuesta a los problemas de uno y espero que la prometida a la que engañó no se culpe a sí misma y que solo su familia lo haga, como deberían. En resumen, apoyé emocional y financieramente a mi ex durante la universidad y su programa de credenciales de maestro durante más de 7 años solo para descubrir que me había engañado con 4 chicos diferentes, uno de ellos el día después de graduarse y luego ocasionalmente durante casi 2 años en mi casa mientras estaba en el trabajo. Me vengué,
mi ex perdió su carrera antes de que comenzara y nuestra relación, un app socio comercial, perdió su trabajo y los cobradores lo persiguieron, otro perdió a su prometida y fue expulsado, un tercero fue humillado cuando toda su la familia descubrió que había tenido relaciones sexuales con su prima y la cuarta fue encarcelada por violar la libertad condicional. Lección: no hagas trampa ni engañes ni jodas y averigües.